Buenas, bienvenidos a un nuevo especial de Foro Hermes. Nos acompaña Aida Ortiz, que ya ha estado con nosotros en varias ocasiones. Ella es educadora y entonces nos va a hablar de la vuelta al colegio de los niños, bueno, los niños y adolescentes. Aida, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Gracias, Mauro, y gracias a todos por darme esta oportunidad de expresarme a través de este medio y poderme hacer un poco voz y eco de la infancia a través de estas circunstancias que me estás comentando. Cuéntame. La primera pregunta es clara, muchos padres se preguntan, ¿es seguro volver al colegio? Tú eres educadora, estás, digamos, ahí, hay mucho miedo. ¿Cómo lo ves tú como profesional? Vale, para mí el debate no es si es seguro o no es seguro. Para mí el debate es que debemos creer que es necesaria una nueva escuela y que ahora tenemos la oportunidad de crear una nueva escuela, ¿vale? En principio, los niños necesitan volver a los centros educativos, niñas y niñas necesitan volver a encontrarse con sus antiguos compañeros, necesitan tener un acompañamiento emocional por las maestras y los maestros, necesitan hacerse partícipes de esta sociedad y una forma de la que tienen de hacerse partícipes es a través de los centros educativos, a través de los proyectos educativos, de los programas educativos. Más que centrarse en si volver o no volver a los centros educativos, para mí el debate es que los hagamos partícipes y que ellos puedan ser escuchados y tenidos en cuenta en esta situación, que también es necesario que los tengamos en cuenta, ¿vale? Eso es para mí muy importante. La infancia necesita ser escuchada y validada en toda su amplitud y que tengamos en cuenta que son súper creativos y que ellos mismos nos pueden dar muchísimas soluciones a estas circunstancias. Pero si los tenemos mudos, por decirlo de alguna manera, evidentemente no podremos ser partícipes de su interacción y su desarrollo y todo lo que tenga que estar relacionado con la infancia. ¿Cómo crees? Por eso debemos construir una nueva escuela ahora. Cuéntame. ¿Cómo crees que ellos van a llevar la mascarilla en todas las clases? Va a ser muy complicado, ¿no? Claro, evidentemente nos olvidamos de que niños y niñas es antinatura que estén tanto tiempo sentados delante de la mesa, que estén tanto tiempo con una mascarilla. Muchas mamás me trasladan sus inquietudes, sobre todo a nivel infantil, cuando el protocolo dice que no es necesario, sino aconsejable. Comprendo también el miedo de muchas maestras. Lo que no podemos es cargar los miedos a los niños y a las niñas en la infancia. Ellos no son partícipes de nuestros miedos. Tenemos que, una vez que entramos en nuestros puestos de trabajo, entender y dejar atrás nuestros miedos y, en la medida de lo posible, con un protocolo que para eso se ha hecho, y si no, también en la medida de lo posible hacer un diálogo con maestras y maestros para ampliar ese protocolo y darle respuestas a las necesidades que tengan tanto las niñas y los niños como los propios maestros. Pero yo creo, desde mi buen entender, que no se han entendido en cuenta muchos maestros y muchas maestras y tampoco a la infancia y a sus necesidades y a sus derechos, evidentemente. Claro, hay que recordar que todo va a tener que llevar un protocolo COVID y ese protocolo es lavarse las manos, tener el cloruro ahí. Hay que recordar que son niños muy pequeños en algún caso y eso les va a costar, ya les cuesta lavarse las manos en sí, porque ¿tú crees que un profesor solo en una clase puede atender a todos? Claro, ahora es el momento de que las familias hagan partícipe de esta situación y pidan una bajada de ratio. Es inviable tener a 25 alumnos en un aula y estar pendiente de que esos 25 alumnos tengan la higiene y el cuidado correspondiente para cumplir un protocolo. Entonces, las familias tienen que también ser partícipes, colaborar con el centro educativo y trasladar, en la medida de lo posible, que son demasiados alumnos para un maestro o para una maestra. Si ahora, en estas circunstancias, que ya venimos desde atrás luchando por una bajada de ratio para el bien de los niños y de las niñas, no lo conseguimos, más adelante será súper difícil conseguirlo porque ser todavía más no lo tendrán en cuenta. Ahora es cuando más lo tienen que tener en cuenta, ahora es cuando más tenemos que estar ahí al pie del cañón diciendo que queremos una bajada de ratio para maestros y maestras, para que se den unas condiciones óptimas en el aula, para que haya una buena labor educativa, para que haya unas buenas prácticas educativas.
En cierta medida es inviable atender a 25 niños en un aula, es inviable. ¿Tú crees que hay que, de alguna manera, sí, alertarles de que el virus, pero también hacérselo entender, a lo mejor como un juego, hay que ponerse la mascarilla, como si, no asustarlos, decir, oye, mirar que os vais a morir, mirar que podéis matar a... Claro, porque Claro. no es para un crío decirle a un niño o un niño o niña, como se dice ahora, decirle, oye, un niño de 7 años, si no te pones la mascarilla y te contagias, puedes contagiar a los abuelos y matar, ¿sabes? De alguna manera habrá que suavizar, ¿no? Dentro de explicarlas, pero, ¿no? Claro. Para mí eso es atemorizar y para mí es no tener en cuenta la parte neurodegenerativa del desarrollo, ¿no? Si tantos expertos han hablado de la educación neuroemocional, si tantos expertos han estado trabajando para que se tenga en cuenta toda la parte neuroeducativa, ahora es el momento más indicado para tenerlo también en cuenta. No podemos estar partiendo de infundar falsos temores, de indefensión aprendida. No tiene sentido, porque si no vamos a trabajar otra vez bajo el castigo y las amenazas. Y sabemos que bajo ese parámetro nuestro cerebro no responde porque nuestro corazón se siente maniatado en cierta medida, ¿vale? Entonces, los niños de por sí ya es juego, todo es lúdico y ellos necesitan conectar con la realidad más inmediata a través del juego. Es más divertido, el corazón cuando incluso recibe emociones lúdicas es capaz de abrirse a nuevas emociones. Entonces, desde aquí sí que propongo que haya más juego en el aula, más interacción y puede haber juegos incluso en que los niños y niñas no tengan por qué estar próximos, sino incluso pues hay muchos juegos de distancia, ¿no? Muchos juegos de facilitar otro tipo de roles a cada niño, de darle otro tipo de aprendizaje significativo, donde también se puedan seguir trabajando todos los contextos curriculares del centro. Pero vuelvo a repetir, tenemos que hacernos partícipes con las familias, tenemos que trabajar en equipo, no podemos ir cada uno por nuestra banda, no podemos estar pensando, ay, yo no me quiero enfermar, que tengo a mi madre en casa que es mayor. No, tenemos que darnos la mano, tanto maestros como maestras, como equipos directivos, como docentes, como incluso las familias con los niños para que podamos avanzar un sistema educativo. No podemos estar pensando en el easy, porque entonces no avanzaremos. Ahora es el momento de centrarse en el presente, de trabajar unidos, de abrir líneas de diálogo con las familias y de haber una mayor cooperación en este sentido también. Hay un elemento fundamental, antes era más masculino, que era el balón, ahora vemos ya que las mujeres están integradas totalmente, hay liga femenina con un impresionante impacto mediático, o sea que el balón ya no es un elemento masculino, si es masculino y femenino, claro, pero el balón, ¿cómo prohibirle a un niño que juegue con un balón en un recreo? Pues claro, que si no se puede, es que yo cuando me decían, yo no me quiero, digamos que era quitarme a mí vida, si me dices que con 7 años me vas a quitar mi balón, porque era lo que compartíamos, no hace, yo siempre digo una cosa, el balón no necesita ni hablarse, hay gente, ni tener una lengua, o sea, un niño llega a la playa con otro niño o otra niña que son de diferentes países y se lanzan el balón uno al otro y juegan. ¿Cómo quitarles eso ahora, Ida? Hombre, evidentemente para mí no tiene sentido porque los niños comparten también incluso en los parques, en otros sitios incluso también pueden compartir, ¿no? Yo comprendo que los centros tienen su responsabilidad, pero en cierta medida también tenemos que entender que no podemos estar con ese temor que decíamos antes sobre los miedos, sobre si un virus puede tocar la pelota o no. Tenemos que ir un poco más allá y cargarnos de sentido común, de coherencia y ser críticos y pensar, a ver, ¿hasta qué punto puedo estar maniatada por un virus? ¿Hasta qué punto puedo estar yo sin poder dejar que los niños se desarrollen? Es antinatura no poder jugar con un balón, quien dice con un balón, con una cuerda, con otro tipo de instrumentos que el niño pueda verse favorecido para poder desarrollar su interacción con otro niño. Una simple pelota es un objeto de transición que ellos tienen para intercambiar, ¿vale? Y todos sabemos que en el patio es donde ellos tienen el medio favorable para poder desahogar, poder cambiar la química del cerebro, poder bailar y poderse expresar, porque ya pasan muchas horas pues metidos dentro del aula
y tiene que estar bajo como un poco cumpliendo unas normas, ¿no? Si encima el patio donde yo puedo salir a desfogar no tengo un medio de desfogarme, se van a sentir todavía más presionados y sometidos. Y por mucho que lo disfracemos de colores los patios, van a ser muy tristes esos patios, ¿no? Hay patios vivos y hay patios dinámicos donde no solo está el balón, que también podemos jugar pues a la regleta, al tricle o lo que sea, ¿no? Pero requiere también un esfuerzo por nuestra parte, requiere que estemos ahí y abrir nuestra mente para poderle dar a esos niños lo que verdaderamente necesitan, ¿no? No solo estarnos limitando a un protocolo y cumplir ese protocolo, porque entonces estaremos funcionando como un sistema robotizado y no somos robots, somos personas con emociones y no nos podemos olvidar de eso. Hay una cosa, ahora va a llegar el invierno, la parte más dura, los niños van a estar más tiempo porque no pueden ir al patio descubierto. Yo no soy padre, no he tenido esa suerte, pero pobres niños, ¿no? Pobres niños, porque no poder salir, no poder juntarse. ¿Qué medidas se podrían hacer para aligerar esa presión que van a tener estos niños? Desde aquí yo animo a los equipos directivos, maestros y profesorados que tienen de otros recursos como sean los pasillos, aulas que no tengan habilitadas, gimnasios, cualquier centro que puedan tirar de él y que le dejen a los propios niños que también ellos desarrollen su creatividad, porque durante la pandemia nos han dado muchísimas herramientas, se han inventado canciones, se han inventado poesías, han escrito mogollón, han hecho muchísimos dibujos. Los niños son creatividad, los españoles somos muy creativos. Lo que pasa es que ahora como que nos sentimos sometidos y no le dejamos seguir nuestra creatividad. Y como latinos que también somos, necesitamos el contacto, ¿vale? Entonces, yo creo que se pueden hacer de múltiples maneras siempre y cuando los hagamos partícipes a ellos de nuevo y les demos voz a esta infancia para que sea escuchada, ¿no? No se trata de si patio sí o patio no, sino de lo que ellos necesitan y que escuchemos sus voces y veamos más allá donde podemos ir, porque a lo mejor en un aula pues se reúnen entre ellos y pueden desarrollar cualquier tipo de grupo para poder darle salida a una necesidad que hay. Ellos son muy listos, no sobreestimemos sus capacidades, sino valoremos lo que tenemos en el aula y démosles de nuevo voz y voto a ellos, que para eso son los partícipes de este sistema educativo. Serán los niños del 2100, muchos de ellos, si os paráis a pensarlo, ¿no? Y tenemos que dejar que sean los niños del 2100, porque si no, seremos personas robotizadas de nuevo. Es necesario que les demos voz a ellos. A los adolescentes, con la vuelta al instituto, quizás ellos están en plena hormona cebollitano, va a ser más complicado controlarlos, porque claro, a un niño le puedes estar, pero a un chico ya y una chica de 17, 16 años, va a ser más complicado que no se quiten la mascarilla, ¿qué tal? Ese contacto, los profesores en los institutos aún lo van a tener un pelín más complicado, ¿no crees? Bueno, tienen que apelar a la responsabilidad de cada persona, evidentemente. Si tú trabajas y les das la oportunidad de expresarse desde la responsabilidad, muchos adultos y adolescentes te van a cooperar contigo desde esa responsabilidad, ¿no? Si tú desde luego no los tratas como de tú a tú y no les das de nuevo el papel que ellos tienen de poder ser responsables, es cuando no va a haber una interacción, va a haber esa lucha de poderes, va a haber esa estigmatización hacia la adolescencia y hacia la infancia, que es tan común, y pensar que no podemos darle voz a ellos. Entonces, la adolescencia también tiene su papel en esto, y los tenemos que hacer partícipe de nuevos, buscar estrategias de comunicación con ellos, desarrollar nuevas líneas de diálogo con los adolescentes, buscar cómo podemos llegar a la mente de esos adolescentes para que ellos nos trataran de nuevo como lo quieren hacer. Si no los hacemos partícipes, evidentemente no van a poder cooperar de ninguna manera, no se van a sentir integrados. Entonces es el momento de poner sobre la mesa lápices, papeles, tijeras y lo que haga falta para que ellos nos puedan dar
solución y respuesta a todo esto y ser vulnerables y decirlo, me encuentro que no tengo respuesta a esto como adulto, necesito de tu colaboración, necesito de tu cooperación, ¿qué te parece? Sí, ¿no? Yo creo que si a nosotros nos mostramos claramente cómo somos ante un adolescente y les decimos que por favor necesitamos su ayuda, yo creo que ellos nos van a ayudar. Lo que no podemos es tener una línea muy de adulcentrista y pensar que todo lo tenemos nosotros como adultos. Aida, se ha hablado mucho durante el confinamiento de las clases online. Claro, incluso se hablaba de que no todos los padres podían acceder a tener un ordenador en casa, un portátil y una impresora, porque claro, hay que recordar que muchos padres incluso pues, perdieron sus trabajos o sus empresas que eran autónomos, pues pasaron verdaderas dificultades, ¿no? Estaban ERTES en ese aspecto. Una de las medidas en Perú que se hizo fue dar clases por la televisión, una televisión como nosotros, pues que se diesen una serie de clases los maestros para acceder al Internet. Pero tú realmente crees en la clase online, ¿crees que puede funcionar en sí la clase online? No, sinceramente me vas a perdonar, pero yo creo que resulta muy monótona, muy aburrida. Nuestro cerebro llega a un momento que desconecta de esa clase online, ¿vale? Y yo creo que es necesario desarrollar otras medidas. No podemos estar trabajando siempre frente a una pantalla, porque entonces todo lo que hemos venido diciendo sobre la neuroeducación, de que no pasen más de media hora delante de una pantalla, se va al traste. Se va al traste porque hay faltas de memoria, hay faltas de concentración, hay reacciones automáticas más violentas que nos producen las pantallas. Entonces se disminuye muchísimo la creatividad, le restamos muchísima interacción otra vez y no hay un aprendizaje significativo. Toca tirar de creatividad, buscar otras herramientas y apostar por otros medios para poder llegar a la adolescencia y a la infancia. Aida, sobre todo yo quería preguntarte por la gente, por ejemplo, cuando hablamos de este tema, yo siempre le digo una cosa, ¿y la gente que es disléxica? O sea, a una persona que es disléxica, que conozco bien mi tema, la capacidad de concentración es muy relativa, porque como dicen que los disléxicos solo se concentran en lo que ellos quieren, porque tienen esa capacidad de decir, sí, yo observo lo que realmente quiero y lo que no, ya lo desecho. O sea, yo no quiero pensar, digo, ¿cómo haces que un niño disléxico esté delante de una pantalla y que preste atención cuando no tiene un control nadie? O sea, ya no en una clase tal, pero sí que puede estar más, digamos, el profesor, a ver, tal, en este aspecto. En una pantalla en casa tiene todo para poder evadirse. Claro, evidentemente la dislexia parte de lo que es algo genético, evidentemente, ¿no? Y no hay más que trabajar que a nivel emocional. La gente disléxica suele ser muy creativa y tener una atención selectiva, evidentemente, ¿no? Entonces, poner a un disléxico frente a una pantalla, eso no va a disminuir su nivel de dislexia y sí, por el contrario, va a aumentar su falta de concentración, su falta de interacción, ¿no? No tiene que ser un problema en sí la dislexia, sino tenemos que proporcionarle otras herramientas y otros recursos a todos los niveles, no solo a los niños disléxicos o a los niños con una neurodiversidad. Todos merecen tener igual de oportunidades en este sistema educativo. Y para ello es necesario abordar nuevas prácticas, nuevas formas de comunicarnos con las familias, nuevos grupos de trabajo, nuevas tribus, nuevas interacciones con la infancia y con la adolescencia, de nuevo, porque es algo que se va a dar durante todo un tiempo, evidentemente, ¿no? No se trata de si dislexia sí o dislexia no, se trata de buscar herramientas para dar soporte a todo tipo de personas. Y yo creo que una pantalla no da soporte a todo tipo de personas. Hay que recordar que los disléxicos son grandes genios, Einstein, Rockefeller, gente que tienen un talento bonito. Hay un tema que es que ahora están saliendo que hay colegios que se están contagiando, o sea, que hay un aula contagiada, un niño contagiado. Hay que tener muchísimo cuidado en eso, ¿no? Porque no caer en que se le puede hacer un bullying a un niño porque estornude o porque tosa. Hay que tener un control también sobre eso, claro, porque podemos caer en que, ay, no te acerques a ese niño que puede tener en eso, también, claro. ¿No? Tenemos que tener en cuenta que la infancia tiene unos derechos, el derecho a la intimidad, a la protección, y en todo ese momento pues el profesor tiene que estar pendiente de ello, ¿vale?
no al primer momento en que un niño se queje de un dolor de garganta o que se queje o que estornude, pues ya poner el dedo acusador y juzgarlo, porque detrás de ese estornudo o de ese dolor de garganta puede haber múltiples factores y no tiene por qué ser un COVID-19, evidentemente, ¿no? Tenemos que otra vez partir de que tiene que haber un buen acompañamiento emocional y de que ahora en estos momentos más que nunca necesitamos desarrollar nuevas prácticas emotivas hacia esa infancia y esa adolescencia. Hoy justamente me decía una mamá que a su hijo pidió levantarse para beber agua porque le dolía la garganta y lo mandaron salir del aula como ya desconfiando sobre él si podría tener la COVID-19 o no. Tenemos que también incluso pues ir un poco más allá y no pensar que a la primera de cambio un niño que se queje o un adolescente que se queje de un dolor de garganta puede ser pues un simple resfriado, puede ser, y no estar ya pensando tengo que activar el protocolo, tengo que hacer, no. Vale, necesitas beber agua, ¿qué necesitas? Abrir una línea de diálogo de nuevo. Yo creo que nos falta mucha comunicación, que incluso pues levantamos falsas sospechas sobre algo que no es, y no es necesario llegar a eso. Necesitamos siempre, en la medida de lo posible, tratar como una comunicación efectiva y eficaz en ambas direcciones, por el bien nuestro y por el bien de los demás también, ¿no? Y para tener una mayor inteligencia emocional, de nuevo. Lo de la garganta, además, te lo dice un comunicador que estamos aquí, pasa que sufrimos mucho porque hablamos horas y horas y la fonía ahí no es COVID, que es lo que yo a veces decía, yo si voy a coger, tengo yo algo, y decía, no, simplemente es que usted habla demasiado, le dije, no me diga que hablo demasiado, diga que hablo mucho en ese aspecto. Entonces, claro, es normal que la gente que está, y con pocos como tenemos aquí, pues nos estén achicharrando en ese aspecto. Aida, muchísimas gracias por estar con nosotros, con Hermes Televisión siempre que te llamamos y aclararnos un poquito más cómo esto. Y ojalá que esto pase pronto y a ver si no hay que suspender las cabalgatas de Reyes, como se hablaban y toda esta Navidad, como se están ya en Cataluña suspendiendo. Hombre, pues nada, gracias a vosotros por dejarme ser partícipe de este pequeño espacio. Os animo mucho a que escuchéis a la infancia, que escuchéis a las familias, que abráis líneas de diálogo y de interacción, que desarrollemos nuestra creatividad, que es momento